Bueno, el embajador Riesler nos estaba contando cómo se logró parar el conflicto con Argentina, que hubiera combinado además una acción contra Chile con Perú y con Bolivia probablemente, y que esto además siguió bajo amenaza hasta el 82, cuando a raíz de la guerra de las Falkland o Malvinas cae el gobierno argentino y se desinfla la amenaza sobre Chile. Claro. Ahí ya tuvimos una nueva dimensión, digamos, del asunto. Tomó un tiempo todavía, pero en fin, ya fue otra cosa, te fijas. Pero el tema central era ese, cómo el Papa se hizo cargo del problema y con la urgencia con la rapidez con que resolvió, digamos. Eso a mí me impresionó mucho. Yeah. Mucho, porque era una decisión muy importante y la tomó así. Yeah. Ahora, yo creo que fue claramente desde él, por lo que le habíamos dicho, porque la ventana de tiempo que se hubiera podido producir la famosa llamada del presidente de Estados Unidos, que quizás se dio, era muy estrecha. Porque cuando yo hablé con Martínez Somalo hasta las 2 de la tarde, no me dijo nada de eso. No era cardenal ya. Claro, no era cardenal todavía, era arzobispo. Ya. Hoy día es cardenal. Mira. No era cardenal. No, porque el sustituto es nivel arzobispo, el secretario de Estado es cardenal. Interesante, ya. Entonces, eso, de las 2 a las 5, la ventana es muy chica para que hubieran resuelto. A las 5 ya habían resuelto hacerlo porque nos citaron. Claro. ¿Te fijas? O sea, hay un margen de 3 horas que con la diferencia de hora y con las necesarias consultas, si hubiera habido la llamada de todo, quizás coincidió, pero... No, eso nos queda claro. Ahora, ¿qué pasó después? Pensemos en los años 80, la transición, la vuelta a la democracia. ¿Cómo se puede ver la cosa? Hay que pensar que el 82 vino la crisis mundial, que afectó a toda América Latina, y a Chile hubo protestas, el Frente Manuel Rodríguez, las protestas en las calles, y la transición, todas estas presiones que hubo al gobierno militar, a pesar de que Chile empezó a recuperar su economía después de la crisis, a partir del 85-86 ya estábamos creciendo. Claro, y muy bien. El país que más crecía en el occidente. Claro. Cuéntanos tu experiencia. Mira, a ver, ¿cómo veo yo la situación de América? Veamos la situación de conjunto. Siguen tratando de votar al gobierno militar de Chile. Eso hasta el último momento, ¿no es cierto? Prácticamente. O hasta que se convencen de entrar por la vía de la concertación, digamos, aunque los comunistas afuera, como siempre, afuera y adentro, como siempre. Pero porque tenía el Frente Manuel Rodríguez funcionando en paralelo, entonces estas políticas dobles. Pero junto con eso se trata de qué pasa con el resto. Entonces yo tengo la impresión de que en cuanto cayó Allende, trataron de liquidar a Argentina, pero por la vía del terrorismo. Claro. Fue muy fuerte. Alguien me contó... Los montoneros, el ERP. Los montoneros, exactamente. Todos. Entonces, alguien me contó, no me acuerdo quién, pero alguien me contó en ese tiempo que hubo una conversación así con la Unión Soviética y Argentina, y en que la cosa habría sido un poco cuando ya llegaron los militares, en estos estados que se estaban poniendo fuera. Entonces, en Argentina prácticamente no hay partido comunista, fíjate. Claro. Entonces que la consulta habría sido en el sentido de qué pasa con los terroristas, y que la respuesta de la Unión Soviética habría sido, pues si son terroristas, o sea, mátenlos a todos. Pero eran castristas, ¿no? Seguir la línea cubana. Sí, lo que tú quieras, pero claro. O sea, que la Unión Soviética, que los había lanzado para allá, cuando le dicen ¿y qué hacemos con ellos? Los había iniciado y después los formó, los mandó y después... Bueno, ha sido muy clásico, muy clásico el comunismo de matar a su propia gente, las purgas internas. Claro. Pero esto no fue purga, fue simplemente que no, pero como proyecto. Fue un costo. Ya, claro. Costo. Bueno, pero esto partieron con el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo es una cosa muy complicada porque se mezclaba el marxismo con la religión. Descubrieron que tenían que entrar por la vía religiosa. O sea, ellos desarrollaron dos líneas. Bueno, estamos viendo la caída de la Unión Soviética. Claro, pero antes de la caída, retrotraigamos la cosa a la caída de Allende. Después de eso, pero en el mes casi, el secretario general del Partido Comunista Italiano lanza su propuesta al compromiso histórico. Cuando la sustancia del compromiso histórico hay que ponerse de acuerdo con los católicos en unos puntos, pero para poder llegar al poder y avanzar junto con ellos.
¿Por qué? Porque en Chile los católicos no habían estado con él. Los obispos, algunos sí. Es como el llamado hoy día el PC a la DC. ¿Eh? Claro. Los obispos en Chile habían estado coqueteando, por lo menos varios, muchos, no sé. Pero el fiel no, decididamente no, te fijas. Entonces, el compromiso histórico es para Europa, sobre todo para Italia. Y es la línea que va a seguir el Partido Comunista a partir de ese momento. Ya. En América Latina entra en la línea de la teología de la liberación. Claro. Todavía empezaba en los 70. Sí, claro, pero sí, tenemos 60, el testimonio de Pachepa de que eso lo prepararon. Los 60. Lo prepararon en la KGB. Ya. Marius Pachepa, que fue un coronel checo de inteligencia que tenía contacto, lo declaró claramente. Promovió esto, claro. Sí, en todos los niveles. Claro. Entonces, de ahí viene la teología de la liberación con sus derivados. La teología popular en Argentina o del pueblo, la teología india, empiezan a, pero todo sobre la misma base de leer el Evangelio por un lente marxista. Ese es el... Y también el mensaje, los jesuitas. Por eso, porque cambia todo. Claro. Entonces, bueno, y esto lo siguen avanzando, y ahí tú vas a ver que vas a tener el terrorismo en Perú, vas a tener el terrorismo en Argentina, todo lo que Uruguay, en Colombia, en Venezuela. Colombia, en Venezuela, claro. Y ya al final logran hacerse del poder en Venezuela aprovechando el descontento que había por la corrupción en Venezuela, fundamentalmente. Yo creo que es lo que le sirvió a Chávez para el año 2000, 99. Para subirse. Pero en Venezuela es una versión corregida de la Unidad Popular. La Marta Harnecker trabajó en el proyecto en Venezuela, chilena, claro. ¿Cierto? Y varios más. Claro. Entonces, ahí aprendieron que tenían que tener asimilados o comprados o dominados a las Fuerzas Armadas, porque si no, no funcionaba. Y sí, corrigieron varias cosas, darle una dimensión patriótica, entonces inventaron este cuento de lo bolivariano, ¿te fijas tú? Aunque lo habían hecho un poco en Cuba con José Martí, sí. ¿No es cierto? Y en Nicaragua también, pero ahí le dan una dimensión mucho más amplia, porque ellos tienen que salvar presencia y fuerza en América Latina, porque estratégicamente la necesitaban, así que no. Claro. Ahora aquí no estaba la Unión Soviética, ya había colapsado. No, cae, pero ahí entramos el Partido de los Trabajadores de Brasil. Ahí entramos en unos misterios muy grandes. Sí. Muy grandes. Porque la Unión Soviética, y sobre todo en tiempos de Yeltsin, ciertamente no estaba en esa andanza. Pero la pregunta que yo me hago siempre es: ¿qué pasaba con la KGB? Porque fíjate que cuando cayó la Unión Soviética, yo tuve la información en Francia de que habían sacado, pero miles de millones de dólares para estas operaciones depositadas en paraísos fiscales. Ya. Entonces, porque cuando tú tienes una organización de esa dimensión, ¿cómo la desmontas? Hay que hacerse la pregunta. Claro. Es como que Estados Unidos dijera que va a desmontar la CIA. ¿Cómo lo hace? Y mucho peor en el caso de la KGB, porque era más agresiva, era más... Curiosamente, muchos ex agentes de la KGB se declaran anticomunistas hoy día. Bueno, el mismo Putin, ¿eh? Claro, sí, de todo. Sí. Pero yo creo que ahí hay una política doble. Porque tú ves que Putin, de acuerdo, tiene una política hacia Europa, aparece de derecha, digamos, ¿no es cierto? Pero Putin te sustenta a Venezuela con toda su fuerza, te sustenta a Nicaragua, te sustenta a Cuba, te sustenta... a Irán. Bueno, sí, hay otras razones en eso también, ¿me entiendes tú? Entonces, hay un juego que es complicado. Y el financiamiento del movimiento comunista o paracomunista, si tú quieres, internacional, habrán sacado plata, estará invertida, tendrán plata, pero ahí entró mucha plata de Venezuela, ciertamente. Claro, lógico. Y yo creo que de Brasil salió algo también. Claro, empiezan a sacar recursos de las cosas que van controlando para mantener el aparato. Sí. Entonces, esto es un tema que es bien complicado. Es bien complicado. Y que se mueve, o sea, hoy día la parte que es
operaciones secretas o asesinatos o cosas, eso es chico, muy poco lo que es que se ha reemplazado por las teorías de Gramsci, ¿eh? Claro, menos violencia, la comunicación y la acción psicológica, claro, control cultural, control de la comunicación, la educación, claro. Gramsci, la prensa, Gramsci y un poco Adorno y un poco todo eso, ¿te fijas? Claro. Todo, y eso con inversiones colosales, ¿te fijas? Claro. Ahí el control de la historia y el cambio de la historia. Es decir, enseñarle a los niños una historia distinta. el pasado, claro, marcas el futuro. Claro. O sea, tú estás parado aquí, ¿cierto? Se puede hacer geométricamente. Si yo te digo que venimos de acá, la línea sigue para acá. Si yo te digo que venimos de acá, la línea sigue para allá. Claro. Entonces, esto es lo que se está dando con gran fuerza en este momento. Hoy día, en este momento, no estamos frente a desafíos militares, claro, pero estamos frente a un desafío comunicacional y cultural tremendo, fortísimo en Chile, fortísimo en Estados Unidos, basta ver, te fijas tú, que fue fortísimo en Brasil y que en este momento viene un poco de reflujo en Brasil, que está presente en Argentina, ¿no es cierto?, que está presente en Colombia, que está muy presente en algunos países europeos, en España, ¿te fijas tú? Claro, lógico. ¿Ya? Entonces, estamos en un escenario en que cambió un poco la manera de enfrentarse y lo que se está jugando, siendo que la raíz ideológica sigue siendo la misma en ese caso. Yo vi a los socialistas muy moderados en los 90, pero que han vuelto, en general de izquierda, han vuelto a una posición mucho más militante ahora, ¿no? Porque, más ofensiva. Lo que pasa es que con la economía moderna, la gente sale de la pobreza, no hay ninguna duda. Claro, con la economía de mercado. Ya, claro, y ha salido muchísimo, tanto en Chile cuanto en el mundo. O sea, la mitad de los pobres dejaron de ser pobres en el mundo. O sea, una cuestión... Gracias al capitalismo. Gracias al capitalismo y a la libre empresa y a todo. Pero junto con eso, se producen dos fenómenos que son complicados. O sea, hay más, pero para los primeros dos. Uno es la exigencia de trabajo que eso plantea. O sea, con la competencia hay una exigencia salvaje de trabajo que pesa sobre la gente. Muy fuertemente, la gente la sufre de alguna manera. Sí. Y lo segundo es que con estos crecimientos tan grandes hay empresas como las de Internet, Google, Microsoft, se construyen fortunas colosales, fíjate. Entonces, como ya no pueden hacer leva fundamentalmente sobre la pobreza, porque ya mucha gente salió de la pobreza, entonces el tema está ahora desplazado a la desigualdad. ¿Te fijas que el acento publicitario está puesto en la desigualdad? No se habla más ya de los pobres. Yo, por lo demás, en la universidad se lo dije siempre a mis alumnos, cuando los partidos de izquierda y sobre todo los comunistas digan que defiendan a los pobres, no les crean, porque a ellos les conviene que los pobres sigan siendo pobres para llegar al poder. Claro. Bueno, las políticas en general de izquierda son multiplicadoras de la pobreza. Son multiplicadoras de la pobreza, porque así llegan, si no, no pueden. Entonces, pero hoy día esos dos elementos pesan. Y como esto se juntó con el mundialismo, que ya es otro escenario mucho más complicado, porque tiene otros elementos ideológicos que se metieron encima de los liberales extremos y algunos neoconservadores y algunas cosas así. Entonces, esto está desarraigando a la gente, además, de su identidad, sus tradiciones, sus cosas. Entonces, por eso es que hay malestar en muchas partes o hay reacciones en otras. O sea, el partido, el Frente Nacional o el Partido Nacional, no sé cómo se llama ahora en Francia, digamos, ¿cierto? El Brexit en Inglaterra, la Liga y de alguna manera también Forza Italia en Italia, ahora la Alternativa para Alemania, Europa, son reacciones contra eso. Claro. ¿Te fijas tú? Son reacciones contra eso. Vox en España, claro. Vox, claro, está chico, pero va creciendo. O sea, pasó en una elección de 1 a 23 diputados. Entonces, claro, es fuerte, ¿te fijas tú? Pero eso es lo que está pasando. La reacción en Brasil. Jair Bolsonaro. Entonces, hay un cambio. Y entonces, y esto para mantener el poder, por lo menos electoral, hace lo mismo que hicieron después de Allende, que se dividen artificialmente, porque tú tenías los comunistas, que estaban en el suelo, ¿no es cierto? Después de la caída de la Unión Soviética, imagínate, tenías a los socialistas, que tenían algo, pero ¿cómo agarraron, inventaron el PPD? Donde había socialistas y había comunistas, que no me cuenten que en el PPD no había comunistas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y que influían. Entonces, con eso
agrandan, como quien dice, la red para captar votos. ¿Te fijas? Y el rol de la democracia cristiana en Chile, ahora. Ahora. Independientemente de todo lo que ha pasado. Yo espero que hayan aprendido la lección, pero no estoy convencido, mira. Claro. Porque siguen tratando de ser la bisagra, pese a que ahora son tan chicos. Y no se dan cuenta que cada vez que se han aliado con la izquierda... ¿Cómo se han reducido, no? La izquierda se los ha comido. Sí. ¿Te fijas tú? Porque, claro. Oye, si entre producto auténtico y una imitación por el mismo precio, claro, la gente compra el producto auténtico. Claro. Ese es el fondo del cuento. Entonces están muy arrinconados en este momento. Y yo creo que tendrían una posibilidad de recuperarse jugando hacia el lado del centro. Claro. Centro con un matiz de centro derecha o centro nomás. Pero si se van a la izquierda están perdidos. Eso a mí me parece. Claro. Y hacen mucho mal con eso. ¿Te fijas? Porque sí. Si tú ves cómo se está dando la política hoy día, los proyectos que la izquierda propugna y los proyectos a los que la izquierda se opone son los proyectos que darían más crecimiento. Claro. O sea, están tratando de frenar el crecimiento, claro, porque les conviene. Claro, cómo enredaron la parte tributaria y aumentaron los impuestos hasta desincentivar la inversión. ¿Eh? Y después cómo enredaron la política laboral para que haya poco incentivo para contratar mano de obra y empleo. Pero eso, y claro, con eso hay desocupación, claro, porque la gente o no invierte o automatiza. Claro. Y si eso no se revierte... En ambos casos, claro, hay desocupación, por lo tanto hay descontento, por lo tanto hay posibilidad de radicalización y de utilización de esa gente. Claro, claro. Y además el control cultural y de la prensa. Bueno, la prensa, oye, es un problema mundial. La prensa está uniformada. En manos de la izquierda. En manos de la izquierda en gran parte, o de una semi-izquierda mundialista, digamos, por decirlo así, ¿eh? Pero, oye, desde Estados Unidos, pasando por España, siguiendo por Chile, es claro, impresionante. Claro. No se había visto nunca. Esto en Chile empezó, la homogeneización, por lo menos muy claramente en tiempo de Lagos. ¿Eh? Sí. De ahí para adelante se fue homogeneizando, pero ahora ha llegado a unos niveles fantásticos ya. Sí. Si uno hoy día para informarse en serio, tú tienes que recurrir a internet, saber claro, direcciones, cosas, internet, porque los diarios no te dan las noticias, no solamente interpretan las cosas para maneras raras, pero claro, es que no dicen nada. Claro. Es una cosa impresionante. Sí. Y eso es parte de este gran proyecto mundialista. Claro. Y tú ves que la fuerza llega a luchas casi a muerte. O sea, lo que pasa en Inglaterra con el Brexit es una cosa increíble porque están jugados como si se jugaran la vida en ambos lados, por lo demás. ¿Eh? Sí. En Estados Unidos, entre Trump y anti-Trump, claro, es una guerra civil en que no han sacado los cañones nomás, pero con mucha tensión. Con mucha tensión. Y eso muestra hasta qué punto toca en la hondura de la estrategia de la izquierda eso, ¿te fijas tú? Sí. Y como en Estados Unidos, yo creo que por más que están tratando con este cuento del impeachment y todo, de tratar de revertirlo, pero al parecer, como se ven las encuestas, estaba viendo anoche las últimas, Trump gana para la próxima elección. Al parecer pueden pasar cosas nuevas, pero la última encuesta de Moody's, me parece, gana. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que lo curioso es que están presentando el Partido Demócrata candidatos presidenciales todos sumamente radicalizados. Hay uno que un poquito menos, pero lo que no parece compatible con tratar de ganar la elección. Claro. Entonces, mi impresión es que en el fondo, saben que no van a ganar y lo que están haciendo es propagandizar la posición más de izquierda y hacerla avanzar para la otra. No sé si me equivoco mucho, pero si no, no se puede entender lo que pasa en el Partido Demócrata. Bueno, yo no sé cómo estamos en el tiempo, pero te agradezco mucho, Héctor, que hayas podido conversar con nosotros sobre todos estos temas y que nos hayas dado tu testimonio tan valioso de ese rol tan decisivo que tú tuviste en ayudarnos a parar esta guerra que hubiera derivado en una guerra panamericana quizás, el año 78. Así que muchas gracias y esto va a quedar en YouTube, va a ser un pequeño testimonio histórico. Estos 4 bloques de 20 minutos es muy poco tiempo para todo lo que tú tienes que decir, pero es hay lo que muchas más cosas que se podrían decir, muchas más, pero bueno, eso es lo que tenemos y es lo que queremos dejar ahí establecido en YouTube para testimonio histórico. Yo te agradezco mucho la invitación
mucho creo que es un deber de ir diciendo lo más que se pueda la verdad. Yo creo que una de las causas del gran desprestigio de la política que estamos viendo hoy día en todas partes, porque es un fenómeno también universal, es porque la gente, aunque no entienda mucho lo que pasa muchas veces y todo, está dándose cuenta de que le mienten constantemente y casi todo. Digo casi porque no sé, en una parte, bueno. Y entonces de repente cuando sale alguien que empieza a decir la verdad, claro, las cosas empiezan a redistribuir, fíjate, por lo menos empiezan a generarse movimientos o espacios que pueden después ser alternativos, no sé. Pero eso es muy importante. Yo creo que la verdad es una cosa fundamental, porque la crisis está llegando a todos los planos. Acuérdate que estamos con la Iglesia completamente en crisis. No solamente el problema en Chile, sino que hay una crisis tremenda en este momento en Roma con el sínodo amazónico. Hay algunos obispos que están... Cuéntanos un poco qué es lo que es el sínodo amazónico, que la gente se lo pregunta mucho. A juicio mío es un proyecto que el Papa lo tuvo muy desde el momento en que lo eligieron. Ya. Porque ya muy temprano, poco después de la elección, ya llamó al hoy cardenal Barreto, peruano, que era el teórico de esta teología india y de todo eso. Y yo creo que ahí ya empezaron a armar el cuento. El cardenal Hummes, que fue un gran elector del Papa, y que ya desde mucho antes estaba también en el brasilero, él estaba en esa postura. Y tú ves que justo después de la elección del Papa empiezan a producirse estas cosas tan raras que a mí me producen mucha sorpresa y mucha perplejidad y mucho dolor. Que tú ves que empiezan los obispos a participar o por lo menos a presenciar en cultos a la Pachamama. Acuérdate tú en Chile la consagración del obispo de Arica, ahora hace pocos días los Jardines Vaticanos, entre medio el cardenal Rabasi en Argentina. Oye, que el cardenal Rabasi, encargado de la cultura y la iglesia, venga a Argentina para participar en un cuento de la Pachamama, eso es porque es una política, no es porque es un... Entonces esto va en esa línea y va en la línea de la teología india y de considerar en una perspectiva de la teología del pueblo, o sea, una cosa claramente de izquierda, y de considerar que los indios amazónicos, como son primitivos, no contaminados por el capitalismo, felices, tienen más que enseñarnos que aprender de nosotros. Te diría que ese es el... Y han llegado al documento de trabajo a decir de que la selva amazónica es un lugar teológico. El lugar teológico es la fuente de la revelación, hombre, por Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo que hace que hubo varios cardenales que dijeron que ese documento era herético, otros dijeron que era apóstata, otros dijeron que era herético y apóstata, para decirte al nivel en que están las cosas. Pero ahí están los obispos aprobando cosas, no sabemos bien ahí en el sínodo. Muy bien. Es muy complicado eso. Es muy grave, porque de ahí te puede salir el término del celibato sacerdotal, de ahí te puede salir, están los alemanes detrás del sínodo también, porque para los alemanes esto va a ser una carambola a tres bandas, para lo que les interesa a ellos, te fijas tú, porque ellos financian además, pues están muchos de esos obispos son alemanes, te fijas tú. Entonces, es una el celibato, la vida sexual más o menos de distintas maneras, en fin, ya el valor de la Eucaristía, la ordenación de mujeres, todo se está cocinando ahí. O sea, al final lo que uno está viendo es que el ataque, y que es la raíz de todo, desde la izquierda marxista hasta muchas otras cosas más, incluso cosas de derecha, ciertamente el comunismo, pero también el fascismo y algo ahí en la raíz del liberalismo, es una herejía muy antigua, la gnosis, que al final es una herejía que pone al hombre, a cada uno como centro del universo, y sintiendo que todo tiene que ser para él, y que el universo está mal hecho, y que para cambiarlo hay una fórmula, y se cambia, aunque sea necesario, si es necesario, la fuerza, te fijas tú, en vez de tratar de mejorarlo con la ayuda de la gracia y de mejorar su vida, que es la posición católica. Entonces todas estas cosas están penetrando muy fuertemente, y por eso que la crisis de hoy es universal. Y en la historia de la iglesia, yo nunca he visto nada peor que esto. Toda la gente me dice, si la iglesia ha pasado mucho, sí, ha pasado muchísimas, es muy grave. Pero esto no lo había visto, es una cosa nueva. Acaba de salir un teólogo, muy buen teólogo, ha sido miembro de la Comisión Teológica Internacional y muchas cosas, que se llama el padre Wayne Nandi, un americano,
en que está diciendo que en la iglesia se está produciendo un cisma interno. Y un cisma interno que no está más bien compuesto por los católicos, sino que está compuesto más bien por ciertos jerarcas. Fíjate, es muy grave lo que está pasando. Aquí no hay noticias, no se dice nada en los diarios de Chile. Bueno, eso daría como otro programa, Héctor. Te agradezco mucho y con esto cerramos y nos deja la inquietud de profundizar nuestros conocimientos sobre este signo de la Amazonía y todo lo que deriva de eso. Te agradecemos mucho nuevamente por última vez y quedamos acá. Muy bien, muchas gracias, Daniel, muchas gracias.